Bien, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. El título del mensaje de hoy es ¿Religión o revelación? ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. El hermano Witness Lee, no sé si alguna vez escucharon a este hermano chino, ¿sí? Escribió lo siguiente: Dios es todo lo que necesitamos. Si Él no es nuestro todo, siempre viviremos como si Él no nos fuera suficiente. Dios es nuestro todo. Si nosotros caminamos la vida cristiana siempre como buscando, como deseosos de que algo más debemos conquistar o conseguir, todavía no entendimos que Él es nuestro todo. Cuando no comprendemos lo que es la gracia, nos cuesta aprender a vivir la vida cristiana y a disfrutar de la vida cristiana y por lo tanto disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado como regalo, como un don, dice Efesios que acabamos de leer. Nos cuesta hacer y disfrutar de Cristo. Nos cuesta entender todo lo que Él ya nos dio. Entonces tratamos de tener comunión con Él, tratamos de hacer cosas para agradar a Dios, tratamos de tener una relación con Él, pero dejamos de costado la gracia, que es todo lo que Él ya nos dio, y simplemente hacemos cosas porque creemos que es lo que tenemos que hacer para estar bien delante de Dios. Y cuando es todo por esfuerzo, cuando es todo por obligación, cuando es todo para tratar de quedar bien delante de otro, eso se llama religiosidad y no relación. En otras palabras, en vez de ser un estado de disfrute de lo que ya tenemos en nuestro interior, porque la gracia no es una cosa, sino que es una persona, es Cristo. En vez de disfrutar a Cristo, que ya vino a vivir en nuestra vida, empezamos a hacer cosas exteriormente. Simplemente para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestra búsqueda, para agradar a los otros, para agradar a una institución. Y todo eso es pura religión y no es relación. Vamos a explicar un poquito más, vamos a ir un poquito más profundo. Cuando Dios creó al ser humano, ¿se acuerdan allí en el jardín del Edén? Dios dice que lo plantó allí en ese jardín. Dios armó todo para que ellos tengan lo suficiente para estar bien, para disfrutar de la vida. Pero Dios también allí en ese jardín dice que estableció dos árboles. Permitió la creación de dos árboles. Uno, el árbol de la vida, que tenía la increíble capacidad de que su fruto, cuando el ser humano se acercaba y podía comer del fruto, adquiría vida eterna. Y otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenía la capacidad de que cuando el hombre comiera de ese fruto, adquiría sabiduría, pero no vida eterna. Notable estos dos árboles, ¿no? Ahora, esos dos árboles estaban allí. Uno tenía la capacidad de dotar al ser humano de vida eterna y el otro tenía la capacidad de dotar al ser humano de sabiduría, pero sin vida eterna. Uno podía ser como Dios, conociendo el bien y el mal, pero sin vida. El árbol del conocimiento era eso. Era poder ser como Dios, conociendo lo que es bueno y lo que es malo, pero sin vida eterna. Es como tratar de alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, pero sin tener una relación estrecha con Dios y con su Hijo Jesucristo. Porque después de todo, eso es lo que era el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Dios mismo, representa la vida, que en definitiva es a su Hijo Jesucristo. Y estaba destinado a que el hombre pueda comer de él y entonces tener una relación con Él,
mezclarse con Él y entonces así tener la vida eterna. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vino una orden de Dios. Y la orden de Dios era: pueden comer de todos los árboles del huerto, menos el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la idea de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Pueden comer de todos los árboles del huerto, menos el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Es decir, que el hombre podía acercarse al árbol de la vida, arrancar su fruto y comerlo. Del árbol de la vida. Pero del árbol del conocimiento no, estaba prohibido. Hasta ese momento, allí en el jardín de Edén, todo era perfecto. Dios se acercaba al ser humano, Dios se acercaba a su creación, tenía comunión con ellos, charlaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Todo estaba perfecto y pleno, todo estaba provisto. Aún había una perfecta armonía entre toda la creación, hasta ese momento en que Dios había creado, hasta el capítulo 2 de Génesis. Pero un día Satanás, encarnado en una serpiente, que dice que era el animal con más astucia que Dios había creado, viene a hablar con la mujer, con el ser creado. Y dice que le dice en el capítulo 3, versículo 1, tienen allí en Génesis: con que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del huerto. Fíjense qué parecido a la orden de Dios, pero no era igual. Dios dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer. Y Satanás viene y dice: con que Dios le dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto. Parecido, pero no es igual. Y la mujer respondió correctamente. Fíjense lo que respondió la mujer en el versículo 2. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. Perfecto hasta ahí. Ni lo toquen, eso está agregado, de lo contrario morirán. Fíjense, la mujer entendió la orden de Dios, perfecto. Pero ella le agregó un poquito más: no comer ni tocar. O sea, si el ser humano quería hacer una hamaca en el árbol del conocimiento, podía hacerlo. Lo que no tenía que hacer era comer del fruto de ese árbol. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto agregadito que ella puso allí? Eso es religión. Eso es religiosidad. Es toda idea que se trata de hacer o llevar adelante, mostrando que estamos tratando de hacer un esfuerzo para hacer lo que Dios nos pidió, para tratar de no pecar, para mostrar de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que nosotros somos santos. El problema es que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Lo cierto es que aquella mujer, Eva, está teniendo una interesante charla con la serpiente, la cual era muy astuta, muy rápida, muy viva, como decimos los argentinos, ¿no? Esa serpiente empezó a usar las palabras parecidas a las de Dios, pero no eran las palabras de Dios. Él le empieza a decir: no es tan así. ¿Te dijeron alguna vez? Pero no sea tan fanático. No vaya tan extremadamente. Eso dijo la serpiente. Y entonces empieza a sembrar la duda, empieza a sembrar el relativismo, todo como consecuencia de que ella estaba escuchando a quien no tenía que escuchar y hablando con quien no tenía que hablar. De repente, ese árbol que siempre estuvo allí, de repente su fruto dice que empezó a ser codiciable, bueno para comer, sabroso, apetecible, y llega la tragedia a la vida de la humanidad. Comen del fruto de ese árbol y entra el pecado de la desobediencia o de hacer las cosas distinto al diseño de Dios.
Porque en definitiva eso es pecado. Hacer algo que no sea o no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, distinto al diseño de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 3, 22 y 23, cómo continúa la historia. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Lo que él había dicho: si ustedes comen del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser como nosotros. Vamos a ser como Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Jehová sacó del huerto del Edén al hombre y a la mujer. Y comenzó el estado de tragedia para el ser humano. Vivir en pecado. Vivir tratando de alcanzar a Dios, pero a través de métodos humanos. Tratar de alcanzar o tener una relación con Dios, pero simplemente a mi manera, como yo entiendo que tienen que ser las cosas. Si ellos hubieran comido del fruto del árbol de la vida, tendrían vida eterna. Eso es lo que nos dice el pasaje. Sin embargo, Satanás impulsó al hombre a la posibilidad de ser como Dios, pero sin comer de Él, sin disfrutar de Él, sin mezclarse de Él, sin tener demasiado de Él. ¿Se acuerdan de la escena de Pedro con Jesús? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16, 21. Dice así: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro le llevó aparte. Qué extraño este Pedro, ¿no? Pedro le va a aconsejar a Dios, ¿no? Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirlo, le empezó a retar a Dios. Ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda, le dice Pedro, ¿no? Ahora, ¿era malo el consejo de Pedro? No. Aparentemente no. ¿Quién querría mandar a la muerte a su amigo? No, por supuesto que no. Si te dicen: mira, si vos bajás acá y cruzás la calle te vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar vuelta a la manzana? Bueno, eso es lo que estaba haciendo Pedro. Simplemente le estaba diciendo Jesús: pero si vos te vas a Jerusalén te van a matar. Tranquilo. Entonces Jesús se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Fuerte Jesús, ¿verdad? Aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es justamente lo que llamamos religiosidad. Tratar de hacer las cosas según nuestra voluntad, según nuestro punto de vista, según nuestro pensamiento, según lo que nosotros queremos, pero sin consultar a la voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad de su Padre es que vaya a Jerusalén, que sufra a manos de los sacerdotes, de los líderes, que mueran en una cruz y al tercer día iba a resucitar. Él sabía que esa era la voluntad del Padre. Y cuando a alguien se le pone en el camino, Jesús le dice: eres de tropiezo, eres como Satanás, eres lo mismo que la serpiente en el jardín del Edén. La consecuencia de salirse del diseño divino es pecado. Es salirse del diseño de Dios. En aquel huerto, aquel hombre, aquella mujer, Adán y Eva, dice que cuando pecaron, en el momento que comen de aquel fruto, dice que se esconden de Dios. Tienen miedo de Dios, se esconden de Dios. Y dice que se cubren porque ahora se ven que están desnudos. ¿Antes no estaban desnudos? Claro que sí. ¿Antes charlaban con Dios? Claro que sí. Pero ahora tienen temor de Dios. Ahora se esconden de Dios. Ahora se ven desnudos. Momentos atrás ellos eran plenos, no tenían temor.
Dios era todo lo que ellos necesitaban. Ellos estaban en perfecta armonía con Dios, pero ahora que han pecado, dice que se esconden, se hacen vestidos de hojas de higuera para tratar de estar bien delante de Dios, para estar justificado delante de Dios. ¿Qué son las hojas de higuera? Son las obras humanas para tratar de estar bien delante de Dios. Religiosidad. Para tratar de estar en condiciones. Pastor, yo estoy orando para que usted vea que yo ando bien en las cosas espirituales. No pago ningún impuesto, pero ¿me entienden? Obras de la carne. Los vestidos de higuera representan todas las obras de Adán. La obra del esfuerzo humano, de la carne, de lo terrenal para justificarnos delante de Dios. Pero no sirven absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque tarde o temprano toda hoja de higuera se seca y se cae. ¿Y cómo quedas? Desnudo delante de Dios. Y a veces también delante de los hombres. Todo lo que Adán hace, todo lo que el ser humano hace para tratar de alcanzar el perdón, la justificación o aún la vida eterna, sin el diseño de Dios, sin la orden de Dios, es religiosidad y no sirve absolutamente para nada. Puedes hacer el mejor esfuerzo, puedes servir toda tu vida, aún acá en medio de la congregación, pero si no es a la manera de Dios, si no es viviendo su vida, si no es comiendo de Él, si no es disfrutando de Él, no te va a servir absolutamente para nada. Lo único que garantiza la aprobación de Dios, el respaldo de Dios, es hacer según el diseño de Dios, según su palabra, según su voluntad. Porque recuerden, esto se nos tiene que revelar. Dios no nos da vida. Él se da a sí mismo porque Él es la vida. Lo que cantábamos ahí al principio, que Elías decía, ¿no? Él no quiere simplemente darnos agua. Él quiere ser nuestra fuente de provisión. Él no vino para darnos vida. Él es la vida. ¿Se acuerdan Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Mucho tiempo enseñé sobre Moisés en varios lugares. Y había cosas que lo leía y lo enseñaba porque estaba bueno. Pero hace poquito lo pude entender profundamente. Éxodo 25:40. Viene la orden de Dios a Moisés y le dice: haz todo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Qué quisquilloso este Dios, ¿no? Haz todo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Moisés, no hagas nada. Y Moisés tenía que construir el tabernáculo, ¿se acuerdan? No hagas nada que no sea de acuerdo al diseño de Dios. Entonces Dios le dice: y la tela así, y el hilo así, y el ganchito así, y la base así, y la madera así, y tenés que cubrir esto allá y esto acá. Y uno dice: wow, pero ¿y qué pasa si hacían algo distinto? ¿Qué pasa si en vez de flor de almendro hacemos una rosa que es más grande y más linda? No, Dios dijo flor de almendro y él tenía que hacer flor de almendro. Éxodo 25:40. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Entonces viene el 40:16. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó aquel tabernáculo. Como Moisés hizo a rajatabla todas las instrucciones de Dios, dice que la presencia de Dios descendió sobre aquel lugar. Recuerda hacer tal cual se te mostró en el monte. ¿Cuál sería nuestra aplicación hoy en día? Recuerden hacer todos los días de su vida tal cual te lo dijo Dios. Muchos nos preguntaron estos días: ¿por qué nos seguimos reuniendo cada 15 días? ¿Por qué no hacemos culto todos los domingos? Y ya no sé si no nos entiende
voy a aprender en guaraní cómo se dice la próxima vez y se lo voy a decir en guaraní porque parece que en castellano no. Pero hermanos, Dios nos dijo cada 15 días. Eso estamos haciendo y tratamos de hacer a veces reunión 3, 4 veces en el mes. ¿Qué pasó? Y Gustavo hizo carrera, no sé qué cosa, otra cosa acá. Perdimos. Ese dinero del alquiler lo perdimos. Y yo iba a decir, Señor, no es justo. Y haz de acuerdo a lo que se te mostró en el monte. Si Dios fuera argentino, me iba a decir, jodete. ¿Se acuerdan aquel día que Jesús da de comer más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Dice que no solamente comieron aquellas personas, sino que comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Entonces dice Juan capítulo 6, versículo 14 y 15 lo siguiente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, me llamó la atención esto. Iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo creo que aquella gente no era judía, eran argentinos. Porque qué buena idea encontrar a alguien que nos dé de comer gratis sin trabajar. Qué bueno alguien que nos sane sin ir al doctor, ¿verdad? Alguien que solucione nuestros problemas. Alguien que nos facilite la vida. Urgente, hay que hacerlo presidente, ¿verdad? Le echamos a Fernández y le traemos a este. Así no trabajamos más. Porque el argentino es así, ¿vieron? Dice, me quiero sacar la lotería, ¿para qué? Para invertir en una empresa, no, para no trabajar más. Así que estos eran argentinos, no eran judíos. Le querían hacer rey a Jesús. Y lo más interesante, lo que me llamó la atención, venían para apoderarse de él. Dios para nosotros. ¿Cuántas veces dijimos amén a eso, verdad? Pero no es así el diseño de Dios. Es nosotros para Dios. No es Dios para nosotros, somos nosotros para nuestro Señor. Todo al revés entendió aquella gente. Entonces los discípulos que eran muy parecidos a nosotros, que también eran argentinos, empezó a ver la multitud y se empezaron a emocionar. Qué bueno está esto. Mira, Jesús, cómo te sigue la gente. Ay, se desató un verdadero avivamiento. Jesús, ¿por qué no hace otros milagros? ¿Por qué no hace otras sanidades? ¿O por qué no le decía algo que les anime? Mira todo lo que tenemos acá. Mira, Jesús, te están queriendo hacer rey. ¿No era esa la idea? ¿No era que eso iba a ser el Mesías? ¿Te imaginé, Jesús? Qué buena idea. Sin ir a la cruz, sin ir a Jerusalén, hacerte rey. Una idea genial. Encima haciendo cosas buenas. Buena idea, excelente idea, pero no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Entonces Jesús habla y tremendo lo que dice Jesús. Versículo 26. Jesús le respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y se quedaron satisfechos. 27. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Basta de hacerse delantales de hojas. Basta, dejen lo terrenal, dejen de tener la vista corta, dejen de mirar simplemente las cosas de acá, dejen de mirar el pan y el pescado. Trabajen por la comida que no perece. Y más adelante Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Árbol de la vida en el Edén.
Cristo es la vida. En aquella oportunidad el hombre tenía que comer del fruto del árbol de la vida y no comió. Hoy tenemos que comer a Jesús, que es la vida. Comer de Él para disfrutar de Él, para estar saciado de Él, para estar satisfecho en todo. Y no buscar las cosas según nuestro punto de vista. Resultado de esta palabra de Jesús, de este encuentro con Jesús, versículo 66. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Claro que este mensaje no atrae multitudes, porque es más lindo hacer cosas, buenas ideas para atraer multitudes. Pero comer de Jesús, hacer solamente su voluntad de acuerdo al diseño que se te mostró en el monte, es cosa difícil. No es un jueguito. Basta de jugar a la iglesia, una vez nos dijo el Señor. Me gusta la respuesta de Pedro, por eso lo anoté en el versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Pedro por ahí no entendía nada, pero por ahí se le revelaba todo, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Otra versión dice, tú eres solamente que a través de tu palabra nos puede dar vida. Pedro estaba diciendo lo que nos decía hoy nuestro hermano Elías, no hay otra fuente de vida. ¿Dónde vamos a ir? Tú eres nuestro alimento, tú eres lo que necesitamos, tú eres nuestra fuente de gozo, tú eres nuestra fuente de paz, tú eres la plenitud, tú eres el diseño divino. Cuando el hombre o la mujer busca otra cosa que alimente su alma, vive en necesidad, vive en escasez, nada ni nadie lo satisface, siempre está sintiendo que le falta algo. Es profesional, tiene casa, tiene auto, tiene hijos, tiene salud, va a la iglesia, sirve en la iglesia, pero siempre está insatisfecho, siempre está necesitando algo más, simplemente porque no está comiendo de aquel que es el pan de vida. A lo mejor por ahí alguno me dice, pero pastor, yo oro todos los días. Y yo, pastor, escucho al fulano, le escucho por YouTube. Y escucho también al otro pastor fulano. Y a veces también le escucho a usted. Y lo hago porque, bueno, sí, sé que tengo que hacerlo. En pandemia me decía, bueno, sí, la verdad que de vez en cuando, a veces los viernes hago recuperatorio, miro 5 prédicas de seguido. Pero lo hacemos por compromiso, bueno, porque hay que hacerlo, ¿viste? Y hay que hacerlo porque hay que hacerlo, es religiosidad, no es relación. Uno se da cuenta cuando la persona está disfrutando de hacer la voluntad. Se nota. Se nota. Es triste, pero hacerlo algo por necesidad, aún las cosas buenas. Y bueno, oro porque hay que hacerlo. Y bueno, leo la Biblia porque hay que hacerlo. Además, por ahí el pastor no sé a qué pregunta, qué versículo leímos hoy. Hay que hacerlo. Es como si el esposo le dice a la esposa, bueno, como tu comida porque, o si no duermo afuera, porque tengo que hacerlo. O si usted cae enfermo en el hospital y yo me voy a visitar, le digo, y bueno, se supone que soy el pastor y tengo que visitarte. ¿Qué vas a pensar? Que no es por amor, ¿verdad? Que no es por la relación que tenemos. Bueno, lo mismo siente el Señor cuando hacemos cosas porque hay que hacerlo. Cuando no es un disfrute hacerlo. Cuando carecemos de relación con nuestro Señor, carecemos de revelación del Señor. Cuando carecemos de relación con nuestro Dios, carecemos de la revelación de Dios. Entonces todo lo que tenemos es religión y no es revelación. Es decir, no tenemos ni idea quién es Él y mucho menos cuál es su voluntad. Entonces en todo lo que hacemos no tenemos luz. No tenemos idea de dónde quiere que estemos, no tenemos idea de dónde Dios nos quiere mandar. No tenemos idea ni siquiera qué tenemos que decir cuando nos encontramos con alguien que está en necesidad, porque no tenemos relación con Dios. Entonces no hay revelación.
Todo lo que tenemos son conceptos religiosos, vida religiosa, acciones religiosas. ¿Vieron que hay gente que se pasa la vida buscando la voluntad de Dios para su vida? Encima a veces, yo pedí perdón muchas veces, ya no. ¿Cuántas veces dije, tenés que tratar de encontrar la voluntad de Dios para tu vida? Y había 100 personas, entonces había 100 voluntades diferentes. Siendo que la voluntad del Señor es una sola. Que comas de Él y que disfrutes de Él. Entonces la gloria de Dios se va a ver. Hay una voluntad nada más. Si nosotros nos llenáramos de Él, si en nuestras oraciones o nuestros ayunos o nuestras vigilias solamente buscáramos absorber de Él, para tener más de Él, si renunciáramos a nuestra vida para tener su vida en cada uno de nosotros, realmente nos sentiríamos plenos. Y si nos sentimos plenos, vamos a estar ¿en dónde? En el camino que es Él. Y como estamos en Él, vamos a hacer su voluntad. Sencillo. Cuando no vivimos la vida cristiana de la manera que Él nos diseñó, todo es cuesta arriba, todo cuesta disfrutar. Y aún allí es cuando empiezan a surgir preguntas como aquel joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Ya hice de todo. Me porté bien, honré a mis padres, ayudé a los que están en necesidad, serví en la iglesia toda la vida, pero aún siento que falta algo. ¿Qué tengo que hacer, Jesús, para ganarme la vida eterna? Dijo aquel joven, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús para nosotros hoy? No hagas absolutamente nada por tu propia cuenta. Lo que tenés que hacer es simplemente recibir a la gracia que ya nos fue dada. Y la gracia es Él mismo. Si tenés a Él, tenés la vida eterna. Lo único que está en nuestras manos para hacer es tomar la iniciativa de comer de Él, alimentarnos de Él, llenarnos de Él. Entonces vamos a disfrutar de su vida, no de la vida, de su vida. Entonces vamos a caminar en Él, es decir, en la voluntad de Él. Entonces vamos a vivir en la verdad, sin dudas ni temores, ni siquiera esas preguntas filosóficas que a veces vienen en nuestra vida. En definitiva, vamos a estar en el diseño divino que es Él mismo. El Dios que adoramos, el Dios a quien servimos, el Dios a quien oramos, es demasiadas veces una mezcla de conceptos religiosos que hemos aprendido por allí, por algún lugar. Es por eso que hay tantos creyentes que comienzan a full en el camino del Señor, luego se cansan. Comienzan apasionados por el Señor, luego terminan desanimados. Comienzan comprometidos y luego terminan siguiendo de lejos al Señor. Deciden según sienten o no sienten. Hemos tomado tantos conceptos religiosos de Dios y resulta que el concepto religioso no es Dios. Dios dice: yo ya he hecho todo por vos. ¿Qué te cuesta venir y comer de mí y disfrutar de mí? Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Dice el salmista en el Salmo 46:10: estad quietos y entonces conocerán que yo soy Dios. ¿Cómo nos cuesta estar quietos, verdad? Siempre queremos hacer algo más para tratar de estar bien delante de Dios. Y dice: estén quietos y van a saber que es Dios. Estén en calma y van a saber que es Dios. Cuando tenemos una relación con Él, tenemos la revelación de Él. ¿Y qué se nos revela? Se nos revela quién es Él. ¿Y quién es Él? Es nuestro todo. Es nuestro todo. Él es la respuesta a todo lo que necesitamos. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Él es nuestra luz. Él es todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Un creyente que viva así
que vive comiendo de Cristo no se le pide compromiso porque ya está comprometido. ¿Por qué? Porque Cristo está comprometido con su iglesia, con su esposa. Un creyente que vive así no se le pide fidelidad. Es fiel porque Cristo es fiel con su iglesia, que es la esposa. Un creyente que vive así no se le pide que ame a su hermano. Ama porque Cristo ya ama a su esposa, ama a su iglesia. Un creyente que vive así no se le pide que sirva porque Cristo mismo dijo que Él vino para servir y no ser servido. Todos sabemos que Dios habita en nosotros, que Él está en nuestro interior, pero ¿cuántas veces somos seducidos por lo que pasa alrededor? Por lo exterior. Escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Hablamos con quien no tenemos que hablar. Lo mismo que aquella mujer en el Edén. Cuando esto sucede es que estamos demasiado ocupados y ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para la intimidad con el Señor, ya no tenemos tiempo para leer y estudiar su palabra, ya no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo ni ganas de servir y mucho menos para tomar un tiempo para estar en calma delante de Él y disfrutar de Él y conocer quién es Jehová. Nuestras muchas ocupaciones nos distraen de Él y como consecuencia nuestras oraciones tienen que ver más con nuestras necesidades de hoy que un momento de deleite y de comunión con Él. Nos levantamos en la mañana apurados porque tenemos que ir a trabajar y en vez de tener una comunión con Él, en vez de disfrutar de Él, ¿qué hacemos? Le damos la lista de peticiones. Señor, acompáñame, protégeme del mal, que nadie me robe, que nadie provéeme el cliente, que yo venda mucho. Llenamos nuestras oraciones con tantas palabras, con listas eternas de peticiones en vez de comer de Él, de disfrutar de Él y de satisfacernos en Él. Eso debe ser nuestra oración. Y cuando nosotros comamos de Él, cuando absorbamos de Él, ¿qué se nos va a revelar? Que Él es nuestro todo. Y cuando hablo de revelación, esto quiero aclarar, no es una experiencia mística. Quiero aclarar por allí. Revelación es simplemente correr la cortina. Si yo corro esa cortina, a usted se le va a revelar lo que hay ahí atrás. Bueno, revelación es eso. Cuando yo tengo comunión con Dios, se corre la cortina y ¿qué veo? Le veo a Él. Y cuando le veo a Él, veo que Él es todo. Eso es revelación. No estoy hablando de ninguna experiencia mística especial. Entonces decíamos que en nuestras oraciones, en nuestra vigilia, en nuestro ayuno o en cualquier disciplina espiritual que hagamos, ¿cuál tiene que ser la idea? De llenarnos de Él. Que haya menos de mí y más de Él. Cada estudio bíblico que tenemos los jueves, esa es la idea. Queremos estudiar palabra por palabra porque no queremos que se nos escape nada de lo que es del Señor. Para conocerle más a Él y no para conseguir cosas de Él. Cuando esto suceda, se va a cumplir verdaderamente lo que dice el salmista en el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es tramposo este salmo, ¿verdad? Porque cuántas veces lo usamos en la tarjeta de cumpleañitos, ¿sí? Deleítate en el Señor y Él te va a dar todo lo que vos querés. No está diciendo eso. ¿Querés vivir una vida plena? Deleítate en Él. ¿Quieres vivir una vida de gozo y de paz? Deleítate en Él. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Deleítate en Él. Entonces Él te va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Y quién habita en tu corazón? Es Él, Cristo. Entonces vas a orar de acuerdo a su voluntad. Y lo que vas a desear es lo que Él quiere. Y lo que vas a pedir es lo que Él está queriendo hacer. Y cuando vos pedís de acuerdo a la voluntad de Él, Dios dice, hecho está. ¿Cómo nos cambia la perspectiva, verdad? Haz de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Haz de acuerdo al modelo divino. Entonces, solo entonces, Dios va a ser tu respaldo en todo lo que hagas. Revelación antes que religión. Amén.